El Pozo de la Eternidad, capítulo 4. Sentía el lento pero constante crecimiento de las hojas, las ramas y las raíces. Sentía la sabiduría intemporal, los pensamientos eternos que había en su interior. Cada gigante tenía su propia firma, igual que pasaba con cualquier otro individuo. Ellos son guardianes del bosque, le llegó la voz de su mentor. Son su alma, tanto como yo. Ellos son el bosque. Una pausa. Ahora vuelve a nosotros. La mente de Malfurion Tempestira se retiró respetuosamente de los inmensos árboles, los más antiguos de aquella tierra boscosa. Al retirarse, su propio entorno físico reapareció gradualmente, aunque al principio de forma borrosa. Parpadeó 2 veces con sus ojos plateados y sin pupila para enfocar la vista. Respiraba entrecortadamente, jadeando, pero tenía el corazón henchido de orgullo. Nunca había llegado tan lejos. Has aprendido bien, joven elfo nocturno, dijo una voz grave como la de un oso. Mejor incluso de lo que yo había esperado. El sudor corría a chorros por el rostro violeta de Malfurion. Su patrón había insistido en que intentara su siguiente paso monumental al mediodía, el punto de máxima debilidad de su gente. Si hubiera sido por la noche, Malfurion estaba seguro de que habría sido más fuerte, pero como Cenarius le señalaba una y otra vez, aquello habría resultado contraproducente. Lo que su mentor le enseñaba no era la hechicería de los elfos nocturnos, sino su opuesto casi exacto, y Malfurion se había convertido en el opuesto de su gente en muchos sentidos. Por ejemplo, a pesar de su tendencia a los atuendos extravagantes, los de Malfurion eran sencillos. Una camisa de tela, un sencillo chaleco de cuero y pantalones del mismo material, botas hasta la rodilla. Sus padres, si no hubieran muerto en un accidente años antes, sin duda habrían muerto de vergüenza. Su pelo verde oscuro hasta el hombro rodeaba un rostro delgado que recordaba al de un lobo. Malfurion se había convertido en una especie de renegado de su gente. Hacía preguntas, sugería que las viejas tradiciones no eran necesariamente la mejor, y una vez incluso se atrevió a mencionar que la amada reina Shara puede que no siempre tuviera en mente las preocupaciones de sus súbditos. Tales actos lo dejaron con pocos asociados y menos amigos. De hecho, en la mente de Malfurion solo había 3 a los que podía llamar amigos. Primero y principalmente tenía que ser su propio hermano gemelo, el igualmente problemático Illidan. Aunque Illidan no se apartaba de las tradiciones o la hechicería de los elfos nocturnos tanto como él, tenía cierta tendencia a cuestionar la autoridad gobernativa de los ancianos, algo que también era un gran crimen. ¿Qué has visto?, le preguntó ansiosamente su hermano, que estaba sentado a su lado en la hierba. Illidan habría sido idéntico a Malfurion de no ser por su pelo azul marino y los ojos ambarinos. Al ser hijos de la luna, casi todos los elfos nocturnos tenían los ojos plateados. Se pensaba que los pocos que nacían con ojos color ámbar estaban destinados a la grandeza. Pero si Illidan quería aspirar a la grandeza, primero tendría que controlar su temperamento y su impaciencia. Había venido con su gemelo para estudiar aquella nueva senda que usaba el poder de la naturaleza. Su mentor lo denominaba druidismo, pues creía que sería el estudiante más rápido. En vez de eso, a menudo se equivocaba al lanzar los conjuros y no lograba concentrarse lo suficiente para mantener la mayoría de los trances. El ser un hechicero bastante avesado no disuadía a Illidan. Había querido aprender la senda del druida, porque esas habilidades únicas lo marcarían como diferente, como si se acercara a ese potencial del que todos hablaban desde su nacimiento. He visto... ¿Cómo explicárselo incluso a su hermano? Malfurion frunció el ceño. He visto en los corazones de los árboles, en sus almas. Pero no solo eso, he visto, creo que he visto las almas de todo el bosque.
¡Qué maravilla! Una voz femenina dio un grito ahogado frente a él. Malfurion se esforzó por impedir que sus mejillas se oscurecieran, el equivalente del sonrojo para los elfos nocturnos. Últimamente se había ido encontrando más y más incómodo cerca de su otra compañera, y sin embargo tampoco podía pensar en alejarse de ella. Con ambos hermanos había venido Tirande, susurravientos, su mejor amiga desde la infancia. Los tres habían crecido juntos, completamente inseparables hasta el año anterior, cuando ella había tomado los hábitos de novicia en el templo de Elun, la diosa lunar. Allí aprendía a entrar en contacto con el espíritu de la diosa, a usar los dones que se otorgaban a todas las sacerdotisas para permitirles extender la palabra de su señora. Había sido ella la que había animado a Malfurion cuando decidió abandonar la hechicería de los elfos nocturnos por otro poder más vinculado a la tierra. Tirande consideraba el druidismo una fuerza hermana de las habilidades que su deidad le otorgaría una vez completara su entrenamiento, pero de una niña delgada y pálida que más de una vez había vencido a ambos hermanos en carreras y caza. Tirande se había transformado desde que se unió al templo en una belleza esbelta pero curvilínea, de suave piel violeta clara y un pelo azul oscuro vetado de plata. El rostro ratonil había madurado, haciéndose más femenino y atrayente, quizás demasiado atrayente, añadió Illidan, no tan impresionado. ¿Eso ha sido todo? Ha sido un buen principio, dijo con voz grave su tutor. La gran sombra cayó sobre los tres jóvenes elfos nocturnos y sofocó incluso la desatada boca de Illidan. Aunque pasaban de los 2,10 m, el trío resultaba pequeño comparado con Cenarius, que medía bastante más de 3. Su torso era parecido a la raza de Malfurion, aunque su piel oscura tenía un matiz del verde del bosque y su constitución era mucho más corpulenta y musculosa que la de cualquiera de sus dos estudiantes. Más allá de la parte superior del torso acababa toda similitud. A fin de cuentas, Cenarius no era un simple elfo nocturno, ni siquiera era mortal. Cenarius era un semidios. Sus orígenes solo los conocía él mismo, pero era tan parte del gran bosque como el bosque lo era de él. Cuando aparecieron los primeros elfos nocturnos, Cenarius ya llevaba mucho tiempo existiendo. Afirmaba tener cierto parentesco con ellos, pero nunca lo había concretado. Los pocos que acudían a él en busca de guía se marchaban tocados, cambiados para siempre. Otros ni siquiera se iban, al resultar tan afectados por sus enseñanzas que elegían unirse al semidios en la protección de su reino. Dejaban de ser elfos para convertirse en guardianes del bosque, alterados físicamente para siempre. Cenarius observó cariñosamente a sus discípulos con ojos dorados. Tenía una densa cabellera color verde musgo. Le dio a Malfurion unas amables palmaditas en el hombro con unas manos que acababan en garras de madera vieja y retorcida. Garras perfectamente capaces de hacer pedazos al elfo sin ningún esfuerzo. Y luego retrocedió sobre 4 pares de patas fuertes. Puede que el torso del semidios se pareciera al de un elfo nocturno, pero la parte inferior de su cuerpo era la de un enorme y majestuoso ciervo. Se movía ágilmente, con la misma rapidez y elegancia que los otros tres. Tenía la velocidad del viento, la fuerza de los árboles. En él se reflejaban la vida y la salud de la tierra. Era a la vez su hijo y su padre. Y tenía astas, igual que un ciervo, astas gigantescas y gloriosas que proyectaban sombra sobre su serio, aunque paternal rostro, solo igualadas en prominencia por su larga e hirsuta barba. Las astas eran el recordatorio final de que cualquier vínculo de sangre entre el semidios y los elfos nocturnos pertenecía al pasado remoto. Todo lo habéis hecho bien, añadió con una voz que siempre sonaba como el trueno. En su barba crecían literalmente hojas y ramitas, y el pelo se agitaba cada vez que el semidios hablaba. Ahora id,
Pasad algún tiempo entre los vuestros, os hará bien. Los tres se levantaron, pero Malfurion vaciló. Adelantaos vosotros, dijo mirando a sus compañeros. Me reuniré con vosotros al final del sendero. Tengo que hablar con Cenarios. Podemos esperar, contestó Tirande. No hace falta, no tardaré mucho. Entonces, está claro que debemos dejarlo, terció enseguida Illidan, cogiendo a Tirande del brazo. Vamos. Ella le dedicó a Malfurion una última y penetrante mirada que le hizo darse la vuelta para ocultar sus sentimientos. Esperó a que ambos se fueran y se giró hacia el semidios. El sol poniente creaba en el bosque sombras que parecían danzar para complacer a Cenarius. La criatura sonrió a las sombras danzantes, los árboles y las demás plantas que se movían siguiéndoles el ritmo. Malfurion hincó una rodilla y miró hacia el suelo. Mishando, empezó a decir llamando a Cenarius por el título que en la lengua antigua significaba digno maestro. Perdóname por preguntarte. No deberías actuar de ese modo frente a mí. Levántate. El elfo nocturno obedeció con reticencia, pero mantuvo la vista en el suelo. Aquello hizo que el semidios emitiera una risita, un sonido acentuado por el repentino trino de los pájaros. Cada vez que Cenarius actuaba, el mundo reaccionaba. Me rindes más pleitesía que aquellos que afirman predicar mi nombre. Tu hermano no se inclina ante mí y, a pesar de todo su respeto por mi poder, Tirande susurraviento solo pertenece a Elun. Te has ofrecido a enseñarme, a enseñarnos, respondió Malfurion, lo que ningún elfo nocturno ha aprendido. Seguía recordando el día en que había venido al bosque sagrado. Las leyendas acerca de escenarios abundaban, pero Malfurion quería saber la verdad. Sin embargo, cuando había llamado al semidios, no esperaba realmente una respuesta. Y tampoco había esperado que Cenarius se ofreciera a ser su maestro. El motivo del semidios para ocuparse de una tarea tan mundana resultaba incomprensible a Malfurion, y sin embargo allí estaban juntos. Eran algo más que deidad y elfo nocturno, más que maestro y estudiante. También eran amigos. Ningún otro elfo nocturno desea verdaderamente aprender mi senda, contestó Cenarius. Incluso los que han tomado el manto del bosque, ninguno de ellos ha seguido plenamente el camino que ahora te muestro. Tú eres el primero que posiblemente tenga la aptitud, la voluntad para comprender verdaderamente cómo canalizar las fuerzas inherentes de la naturaleza. Aquel no era el asunto que Malfurion se había quedado para discutir, así que las palabras lo golpearon con dureza. Pero Tirande e Illidan. El semidios negó con la cabeza. De Tirande ya hemos hablado. Se ha prometido a Elun, y me niego a cazar furtivamente en el reino de mi hermana. De tu hermano solo puedo decir que Illidan tiene un gran potencial, pero creo que ese potencial ha de desarrollarlo en otra parte. Yo, yo no sé qué decir. Y era verdad que Malfurion no lo sabía. Que le dijeran tan de sopetón que Illidan y él no seguirían el mismo camino, que Illidan incluso parecía estar desperdiciando sus esfuerzos allí. Era la primera vez que los gemelos no iban a compartir el éxito. No, Illidan aprenderá. Lo que pasa es que es más testarudo, sufre mucha presión. Sus ojos son señal de que va a dejar una marca en el mundo, pero no siguiendo mis enseñanzas. Cenarius sonrió amablemente a Malfurion. Pero tratarás de enseñarle tú mismo, ¿no? ¿Tendrás tu éxito donde yo he fracasado? El elfo nocturno se sonrojó. Por supuesto que Sushando podía leer sus pensamientos en ese respecto. Sí, Malfurion tenía la intención de hacer lo que pudiera para ayudar a Illidan a avanzar. Pero sabía que hacerlo sería una tarea más dura. Aprender del semidios era una cosa,
Aprender de Malfurión sería otra. Demostraría que Illidan no era el primero, sino el segundo. Ahora, añadió tranquilamente el señor del bosque, mientras un pájaro rojo se posaba en sus astas y su compañera, de color más claro, lo hacía en su brazo. ¿Querías preguntarme algo? Sí, Gran Cenarius. Me preocupa un sueño recurrente. Los ojos dorados se entrecerraron. ¿Solo un sueño? ¿Es eso lo que te preocupa? Malfurión hizo una mueca. Ya se había regañado varias veces por siquiera pensar en distraer al semidios con su problema. ¿Qué podía tener de malo un simple sueño? Aunque se repitiera, todo el mundo soñaba. Sí, viene a mí cada noche desde que estudio contigo. Se ha hecho más fuerte, más exigente. Esperaba que Cenarius se riera de él, pero en vez de eso, el señor del bosque lo estudió de cerca. Malfurión sintió que los orbes dorados, mucho más cautivadores incluso que los de su hermano, se clavaban en él y leían al elfo nocturno de dentro a fuera. Al fin, Cenarius se echó hacia atrás, asintió una vez para sí y dijo con voz solemne: Sí, creo que estás preparado. ¿Preparado para qué? En respuesta, Cenarius levantó una mano. El pájaro rojo saltó hasta la mano que le ofrecía y su compañera se reunió con él. El semidios los acarició una vez, le susurró algo y luego dejó que la pareja se fuera volando. Bajó la mirada hasta el elfo nocturno. Informarán a Illidan y a Tyrande de que te quedas algún tiempo más. Les dirán que se vayan sin ti. ¿Pero por qué? Los ojos dorados resplandecieron. Háblame de tu sueño. Tras respirar hondo, Malfurión comenzó. El sueño empezaba como siempre, en el pozo de la eternidad, como punto focal. Al principio las aguas estaban en calma, pero luego en el centro se formaba rápidamente un remolino, y de las profundidades del remolino surgían criaturas, algunas de ellas inofensivas y otras malévolas. A muchas no las reconocía, como si vinieran de otros mundos o de otros tiempos. Se dispersaban en todas direcciones, perdiéndose de vista. De repente, el remolino se desvanecía y Malfurión se encontraba en medio de Kalindor, pero un Kalindor desprovisto de vida. Una horrible maldad había arrasado toda la tierra, sin dejar ni una brizna de hierba ni un diminuto insecto con vida. Las antaño orgullosas ciudades, los vastos y exuberantes bosques, nada se había librado, y era más terrible aún, ya que hasta donde alcanzaba la vista se veían desperdigados los cráneos agrietados de los elfos nocturnos. Las calaveras estaban aplastadas, el hedor de la muerte empapaba el aire. Nadie, ni siquiera los viejos, los enfermos o los jóvenes, se habían librado. Calor, un calor terrible asaltaba a Malfurión en ese instante. Al darse la vuelta, veía en lontananza un vasto incendio, un infierno que llegaba hasta los cielos, quemaba todo lo que tocaba, incluso el mismo viento. Donde se movía no quedaba nada, absolutamente nada. Y a pesar de todo, por muy horripilante que fuera la escena, no era aquello lo que hacía al elfo nocturno despertarse empapado de sudor frío, sino algo que había sentido acerca del fuego. El fuego estaba vivo. Sabía el horror que estaba provocando, lo sabía y se regodeaba en ello, se regodeaba y ansiaba más. Para cuando Malfurión hubo acabado, todo el buen humor había desaparecido del rostro de Cenarius. Su mirada fue hacia su amado bosque y las criaturas que prosperaban en él. ¿Y esta pesadilla se repite cada vez que duermes? Siempre, no falla. Entonces, me temo que se trata de un presagio. En nuestro primer encuentro sentí que tenías cualidades para la predicción, que es una de las razones por las que decidí presentarme ante ti, pero tu don es más fuerte de lo que suponía. ¿Pero qué quiere decir?, imploró el joven elfo nocturno. Si dices que es un presagio, tengo que saber lo que anuncia. E intentaremos descubrirlo. Te he dicho después de todo que estás listo. ¿Listo para qué? Cenarius cruzó los brazos, su tono se volvió más serio.
listo para caminar por el sueño Esmeralda. Nada en las enseñanzas del semidios hasta ahora se había referido a este sueño Esmeralda, pero la manera en que Cenarius habló de él hizo que Malfurión se diera cuenta de la importancia de este siguiente paso. ¿Qué es? ¿Qué no es? El sueño Esmeralda es el mundo más allá del mundo de los despiertos. Es el mundo del espíritu, el mundo de los durmientes. Es el mundo que podría haber sido si nosotros, las criaturas inteligentes, no hubiéramos venido a arruinarlo. En el sueño Esmeralda, con práctica, es posible ver cualquier cosa, ir a cualquier sitio. Tu cuerpo entrará en trance y su forma onírica volará desde él a donde quiera que necesite ir. ¿Suena peligroso? Lo es, joven Malfurión. Incluso los bien entrenados, los experimentados, pueden perderse en el sueño Esmeralda. Habrás notado lo de Esmeralda. Es el color de su señora, Ishera. El gran aspecto, el reino le pertenece a ella y a su vuelo de dragones. Lo guarda muy bien y solo permite entrar a unos pocos. Las propias driadas y guardianes lo usan para sus deberes, pero muy pocas veces. Nunca he oído hablar de eso, admitió Malfurión negando con la cabeza. Posiblemente porque ningún elfo nocturno, salvo los que están a mi servicio, han caminado nunca por él, y solamente cuando ya no pertenecían a su raza. Serás el primero de tu raza en tomar la senda, si lo deseas. La idea preocupaba y excitaba a Malfurión al mismo tiempo. Sería el siguiente paso en sus estudios y quizás una forma de encontrar sentido a su persistente pesadilla. Y sin embargo, Cenarius había dejado claro que el sueño Esmeralda podía ser letal. ¿Qué? ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría ir mal? Incluso los experimentados pueden perderse en el camino de vuelta si se distraen, contestó el semidios. Incluso yo. Debes mantenerte concentrado en todo momento, conocer tu objetivo. De lo contrario, puede que tu cuerpo duerma para siempre. El elfo nocturno sospechaba que había más, pero por algún motivo Cenarius quería que lo aprendiera por sí mismo. Si decidía caminar por el sueño Esmeralda, y decidió que no tenía otra opción. ¿Cómo empiezo? Cenarius puso orgullosamente la mano en la cabeza de su discípulo. ¿Estás seguro? Mucho. En ese caso, limítate a sentarte como has hecho para las otras lecciones. Cuando la silueta más pequeña hubo obedecido, Cenarius bajó su figura cuadrúpeda a la tierra. Yo te guiaré al principio, luego quedará en tus manos. Mírame fijamente a los ojos, elfo nocturno. Los orbes dorados del semidios atraparon los ojos de Malfurión. Aunque hubiera querido, le habría costado un esfuerzo titánico apartar la vista. Se sintió atraído al interior de la mente de Cenarius, arrastrado a un mundo donde todo era posible. Una sensación de ligereza tocó a Malfurión. ¿Sientes la canción de las piedras, la danza del viento, la risa del agua al correr? Al principio, Malfurión no sintió nada de aquello, pero entonces oyó el lento pero firme roce, el movimiento de la tierra. Con retraso, se dio cuenta de que así era como hablaban la tierra y las rocas, mientras en el transcurso de los eones hacían su camino de un punto del mundo a otro. Después de eso, los otros se hicieron más evidentes. Cada parte de la naturaleza tenía su voz única. El viento se arremolinaba poco a poco cuando estaba contento y en violentas ráfagas cuando su temperamento se oscurecía. Los árboles agitaban sus copas y el agua de un río cercano reía mientras los peces nadaban contracorriente para desovar. Pero Malfurión creyó percibir una discordancia en el fondo. Trató de concentrarse en ella, pero fracasó. Todavía no estás en el sueño Esmeralda. Primero debes librarte de tu cáscara terrenal. Le instruyó la voz en su cabeza.
Cuando llegues al estado del sueño, te deslizarás fuera de tu cuerpo, como si te quitaras un abrigo. Empieza por el corazón y la mente, ya que son los vínculos que más te atan al plano mortal. ¿Ves? Así se hace. Malfurión se tocó el corazón con el pensamiento, abriéndolo como una puerta y deseando liberar su espíritu. Con su mente hizo lo mismo, aunque el lado terrenal y pragmático de toda criatura viva protestó ante ello. Deja ir tu subconsciente, deja que te guíe, conoce el reino de los sueños y siempre le alegra volver allí. Al obedecer Malfurión, las últimas barreras se derrumbaron. Se sentía como si hubiera mudado la piel igual que una serpiente. Una sensación de euforia se apoderó de él y casi se olvidó del propósito con el que estaba haciendo aquello. Pero Cenarius le había advertido que se mantuviera concentrado, así que el elfo nocturno reprimió la euforia. Ahora levántate. Malfurión se incorporó, pero su cuerpo, con las piernas aún cruzadas, se quedó donde estaba. Su forma onírica flotaba a poco más de 1 metro del suelo, libre de toda atadura. Si lo hubiera deseado, Malfurión sabía que podía volar a las mismas estrellas. Pero el sueño Esmeralda se encontraba en una dirección diferente. Vuélvete de nuevo hacia tu subconsciente, le dijo el semidios. Él te mostrará el camino, ya que se encuentra dentro, no fuera. Y al seguir las instrucciones de Cenarius, el elfo nocturno vio que el mundo cambiaba aún más a su alrededor. Una especie de bruma lo envolvía todo. Imágenes sin fin se solapaban unas con otras, pero Malfurión descubrió que si se concentraba podía verlas por separado. Oyó susurros y se dio cuenta de que eran las voces internas de los soñadores de todo el mundo. A partir de aquí, debes hacer el camino por ti mismo. Sintió que su vínculo con Cenarius se desvanecía. En beneficio de la concentración de Malfurión, el semidios se había visto obligado a retirarse. No obstante, Cenarius siguió siendo una presencia, listo para ayudar a su estudiante si hacía falta. Mientras Malfurión avanzaba, su mundo se volvió de un verde brillante y transparente. La bruma se intensificó y los susurros se volvieron más audibles. Un paisaje apenas vislumbrado lo llamaba. Se había convertido en parte del sueño Esmeralda. Siguiendo sus instintos, Malfurión flotó hacia el mutable paisaje onírico. Como Cenarius le había dicho, tenía el aspecto que había tenido el mundo si los elfos nocturnos y las demás criaturas no hubieran llegado a ser. Había una tranquilidad en el sueño Esmeralda que hacía tentador el quedarse para siempre, pero Malfurión rehusó ceder a la tentación. Tenía que saber la verdad acerca de sus sueños. Al principio no tenía ni idea de a dónde le conducía el subconsciente, pero de algún modo sospechaba que lo llevaría hasta la respuesta que deseaba. Sobrevoló el vacío paraíso maravillándose de cuanto veía. Pero entonces, en medio de su milagroso viaje, volvió a sentir algo que no iba bien. La leve discordancia que había sentido antes aumentó. Trató de ignorarla, pero le mordía como una rata hambrienta. Al final, hizo virar su espíritu hacia ella. Repentinamente, frente a él apareció un enorme lago negro. Malfurión frunció el ceño, seguro de que reconocía la imponente masa de agua. Oscuras olas lamían sus orillas y un aura de poder emanaba de su centro, el pozo de la eternidad. Pero si este era el pozo, ¿dónde estaba la ciudad? Malfurión examinó la parte del paisaje onírico donde sabía que debería haber estado la capital, intentando invocar una imagen de ella. Había venido allí por una razón y ahora creía que ésta tenía que ver con la ciudad. Por sí mismo, el pozo de la eternidad era una cosa asombrosa, pero solo era la fuente de energía. La discordancia que había sentido el elfo se originaba en otra parte. Miró el mundo vacío y exigió ver la realidad, y sin previo aviso, su yo onírico se materializó sobre Sin Ashari, la capital de los elfos nocturnos. En la antigua lengua Sin Ashari se traducía como
la gloria de Ashara. La reina era tan querida cuando ascendió al trono que la gente había insistido en rebautizar la capital en su honor. Al pensar en su reina, Malfurión repentinamente contempló el palacio propiamente dicho, una estructura magnífica, rodeada por una enorme y bien defendida muralla. Frunció el ceño, porque lo conocía muy bien. Esta era, por supuesto, la grandiosa residencia de su reina, aunque a veces Malfurión había mencionado lo que él creía que eran sus defectos, en realidad la admiraba más de lo que muchos pensaban. En general, había hecho mucho bien por su gente, pero de vez en cuando pensaba que Ashara simplemente perdía la perspectiva, igual que muchos otros elfos nocturnos. Pensaba que los problemas tendrían que ver en parte con los nobles, que administraban el reino en su nombre. Ese algo raro fue empeorando a medida que descendía sobre el palacio. Los ojos de Malfurión se desorbitaron al ver el motivo. Al invocar la visión de Sinasari, también había invocado una vista más cercana del pozo. El lago negro estaba violentamente revuelto y lo que parecía ser monstruosas hebras de energía multicolor brotaban de sus profundidades. Estaban absorbiendo poderosa magia del pozo desde la torre más alta. El único propósito posible era la ejecución de un conjuro de proporciones imposibles. Las aguas oscuras que había al pie del palacio se movían con tanta violencia que a Malfurión le parecía que estaban hirviendo. Cuanto más invocaban el poder del pozo, los que se encontraban en la torre, más terrible era la furia de los elementos. Sobre él, el cielo tormentoso chillaba y se iluminaba. Varios de los edificios que había cerca de la orilla del pozo amenazaban con inundarse. ¿Qué están haciendo?, se preguntó Malfurión, olvidando su propia misión. Porque continúan incluso en la debilidad del día. Pero ahora, día, no era más que una palabra. El sol que perjudicaba las habilidades de los elfos nocturnos había desaparecido, aunque ni siquiera había atardecido. El cielo estaba tan negro como la noche sobre Sinasari. No, incluso más oscuro. Esto no era natural y ciertamente tampoco seguro. ¿Con qué estarían jugando los de adentro? Pasó flotando sobre las murallas, junto a guardias de rostro pétreo que ignoraban su presencia. Malfurión flotó hasta el propio palacio, pero cuando intentó entrar, seguro de que su forma onírica podía atravesar algo tan simple como la piedra, el elfo nocturno descubrió una barrera impenetrable. Alguien había envuelto el palacio en conjuros de protección tan intrincados y poderosos que no podía atravesarlos. Esto no hizo más que aumentar la curiosidad y la determinación de Malfurión. Planeó sobre la estructura y volvió a ascender hasta la torre en cuestión. Tenía que haber una forma de entrar. Tenía que ver la locura que estaba desarrollándose en el interior. Extendió una mano para tantear el dispositivo de conjuros de protección, buscando el punto en el que todos se unían, el punto desde el que podían desmontarse. Y de repente lo azotó un dolor inimaginable. Gritó en silencio, ya que ningún sonido era capaz de expresar aquella agonía. La imagen del palacio de Sinashari se desvaneció. Se encontró en un vacío esmeralda, atrapado en el interior de una tormenta de pura magia. Los poderes elementales amenazaban con desgarrar su forma onírica en un millar de trozos y dispersarlos en todas direcciones. Pero en medio del monstruoso caos, repentinamente oyó la débil llamada de una voz familiar. Malfurión, hijo mío, vuelve a mí. Malfurión, debes volver. Vagamente, el elfo nocturno reconoció la desesperada llamada de Cenarius. Se aferró a ella como un náufrago en medio del mar se aferraría a un pequeño resto de madera. Sintió que la mente de la deidad llegaba hasta él para guiarlo en la dirección adecuada. El dolor empezó a aliviarse, pero Malfurión estaba cansado, más allá de toda medida. Una parte de él sencillamente quería flotar entre los soñadores, sin que su alma volviera nunca a su carne. Y sin embargo, se daba cuenta de que hacer eso significaría su fin, y por ello se enfrentó al mortífero deseo.
y a medida que el dolor iba desapareciendo, a medida que el contacto de escenarios se iba fortaleciendo, Malfurion sintió su propio vínculo con su cuerpo mortal. Lo siguió con ansia, moviéndose cada vez más rápido por el sueño esmeralda. El joven elfo nocturno se despertó con un jadeo. Incapaz de detenerse, Malfurion cayó en la hierba. Unas manos poderosas pero amables lo ayudaron a sentarse. Le llevaron agua a la boca. Abrió los ojos y vio el rostro preocupado de Cenarius, su mentor. Tenía el propio odre de Malfurion. «Has hecho lo que muy pocos pueden hacer», murmuró el dios ciervo, «y al hacerlo, casi te has perdido para siempre. ¿Qué te ha pasado, Malfurion? Saliste incluso de mi vista. Yo he sentido algo terrible». «¿La causa de tus pesadillas?». El elfo nocturno negó con la cabeza. «No, no sé. Me vi atrapado hasta sin Asari». Intentó describir lo que había presenciado, pero las palabras parecían insuficientes. Cenarius se veía incluso más alterado que él, lo que preocupó a Malfurion. «Esto no indica nada bueno, no. ¿Estás seguro de que era el palacio, Ashara y sus nobles?». «No sé si uno o ambos, pero no puedo evitar tener la sensación de que la reina tiene que ser parte de ello. Ashara es demasiado tosuda. Ni Sabius puede controlarla, creo». El consejero de la reina era una figura enigmática, de la que se desconfiaba tanto como se quería Ashara. «Debes pensar en lo que vas a decir, joven Malfurion. Estás sugiriendo que la gobernante de los elfos nocturnos, aquella cuyo nombre se escucha a diario en canciones, está implicada en una magia que podría ser una amenaza no solo para tu gente, sino para el resto del mundo. ¿Comprendes lo que significa eso?». La imagen de Shin-Ashari se mezcló con la escena de devastación y Malfurion descubrió que eran compatibles. Puede que no estuvieran directamente relacionadas, pero tenían algo en común. Sin embargo, aún no sabía qué era eso que compartían. «Comprendo una cosa», murmuró, mientras recordaba el perfecto, bello rostro de su reina y los vítores que acompañaban incluso su más breve aparición. «Comprendo que tengo que buscar la verdad, y donde quiera que esa verdad conduzca, aunque al final me cueste la vida». La silueta, envuelta en sombras, tocó con su garra la pequeña esfera dorada que sostenía en la palma de la otra mano escamosa, dándole vida. En su interior se materializó otra sombra, casi idéntica. La luz de la esfera no hacía nada para hacer retroceder la oscuridad que envolvía la figura, igual que pasaba en el otro extremo con la esfera usada por la segunda forma. La magia que usaban para preservar sus identidades era antigua y muy fuerte. «El pozo sigue sumido en terribles sacudidas», comentó el que había iniciado el contacto. «Lleva así algún tiempo», replicó el segundo mientras movía la cola. «Los elfos nocturnos juegan con poderes que no saben valorar. ¿Se ha formado ya una opinión en tu lado?». La cabeza oscurecida que había en el interior de la esfera negó una vez. «Por ahora, nada significativo. Pero ¿qué pueden hacer aparte de destruirse a sí mismos?». «No sería la primera vez que una de las razas efímeras lo hace, y seguramente no la última». El primero asintió. «Eso nos parece. ¿Y a los demás?». «A todos los demás», sisió el segundo, demostrando por vez primera cierta curiosidad en el tono. «¿Incluso los del vuelo del guardián de la tierra?». «No, esos siguen a lo suyo. Como viene siendo habitual últimamente, son poco más que el reflejo de Deltarium. Entonces, no tiene importancia. Igual que vosotros, nosotros seguiremos observando la estupidez de los elfos nocturnos, aunque dudo que se llegue a mucho más que la extinción de su raza. Si resultara ir a más, actuaremos, si nos lo ordena nuestro señor, Maligos». «El pacto permanece intacto», respondió el primero. «Nosotros también actuaremos así, si así lo ordena su majestad, la gloriosa Alexstrasza».
En ese caso, esta conversación ha terminado. Y con eso, la esfera se volvió negra. La segunda silueta había cortado el enlace. El otro se levantó y desactivó la esfera. Con un siseo sacudió la cabeza ante la ignorancia de las razas menores. Constantemente se metían en una cosa que estaba más allá de su capacidad y a menudo pagaban fatalmente por ello. Que apechugaran con sus errores, siempre que el mundo en general no sufriera por ello. Si pasaba eso, los dragones tendrían que actuar. Tontos, tontos elfos nocturnos. Pero en un lugar entre mundos, en medio del caos encarnado, sus ojos de fuego se volvieron con un repentino interés, ya que el trabajo de los nobles de Ashara también había llegado hasta ellos. El que miraba se dio cuenta de que en algún sitio alguien había invocado el poder, alguien había acudido a la energía con la creencia equivocada de que ellos y solo ellos sabían manipularla. ¿Pero dónde? Buscó. Casi tenía la fuente, pero la perdió, aunque estaba cerca, muy cerca. Esperaría igual que los demás. Había empezado a sentir hambre de nuevo. Seguramente, si esperaba un poco más, sentiría en qué lugar exacto de los mundos estaban los magos. Podía oler su ansia, su ambición. No serían capaces de dejar de extraer energía. Pronto descubriría el camino hasta su pequeño mundo. Y entonces él y los demás se alimentarían.